esta mañana, hermanos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Los invito que ahí en su lugar se ponga de pie y hagamos esta oración. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tus bendiciones, por tus misericordias. Gracias porque tú nos permites estar en este día aquí reunidos una vez más en tu nombre, Señor. Y Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús que esta tu palabra sea de bendición a cada uno de nosotros, a nuestras vidas, a nuestras personas. Padre, que tú cumplas el propósito que tienes en cada uno de nosotros, Señor. Que esta tu palabra sea de bendición, no porque yo lo diga, no porque sea un ideal mío, sino porque creemos en lo que dice tu palabra, que nunca vuelve vacía, porque creemos que tu palabra, que la palabra es inspirada y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, Señor. Con esa finalidad de que todos seamos perfectos, preparados para toda buena obra. Padre, ponemos este tiempo, pongo la vida de cada uno de mis hermanos y, Señor, que cada palabra que pueda estar fuera de lugar, cada pensamiento, cada idea, cada concepto que no te alabe, que no te glorifique, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos que tú eres el Señor y que tú eres el Rey, que tú eres el dueño de todo, Padre, y que solamente a ti damos honra y damos gloria y te damos gracias una vez más por todo, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano, hermana? Pues, hermanos, ¿qué pensaría usted si yo, qué es lo lógico ahorita? Bueno, pues el hermano Ariel nos va a decir, abra su Biblia en tal versículo. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera, todos guarden sus Biblias? No la vamos a usar, más yo dejo aquí mi Biblia y les voy a predicar sin Biblia. Alguien diría, ay, el hermano Ariel es un genio, se sabe la Biblia. Pero así fue en un principio, hermanos. Usted se imagina cuando Pablo llegaba a las sinagogas, no traía una Reina Valera. Tal vez, si al caso, si usted ha leído cuando Pablo le escribe su segunda carta a Timoteo casi en los últimos capítulos, cuando se empieza a despedir y dice, he peleado la buena batalla, he peleado la fe, y él empieza a reconocer que está a punto de partir de esta tierra. Y le encarga a Timoteo y le dice, tráeme mi capa que tengo ahí, tráete los libros, tráete los pergaminos. Si al caso Pablo cuando viajaba tal vez llevaba algunos pergaminos, tal vez tomaba sus notas, consultando obviamente la ley, los salmos, los profetas, y él entraba a las sinagogas a predicar a los judíos que Jesucristo era el Mesías. Hermanos, yo tiene tiempo que el Señor pone en mi corazón el compartirles esto, porque es necesario, hermanos, que conozcamos la palabra. Que no tengamos la Biblia como un amuleto, como un libro. Hay muchas clases. Bueno, las presentaciones de la Biblia son variadas. Hay de estudio, hay Biblias que para la mujer, hay Biblias que para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes, etcétera. Bueno, hay para los gays, si sabía. Ahorita lo voy a compartir. Hay para todo mundo. Pero lo importante no es el libro, hermanos. Alguna vez me acuerdo que un hermano predicando puso su Biblia y se subió arriba de ella y muchos se escandalizaron. ¿Qué está haciendo el hermano? Yo llegué a ver, cuando estuve en la prepa, hermanos, botes llenos de Nuevos Testamentos siendo quemados. Porque al final del día es un libro. Pero cuando este libro se abre, y cuando este libro yo lo leo, y cuando yo creo lo que dice este libro, entonces ese libro toma un poder en mi vida. No en el libro, en mi vida. En mi persona. Y entonces cuando Santiago dice que seamos, ¿qué dice, hermanos? Que seamos hacedores, que no solamente seamos ¿qué? ¿Por qué dice Santiago? ¿Qué dice Santiago? Si usted gusta, vamos, no íbamos a empezar con ese texto, pero vamos, dice ahí en Santiago en el capítulo 1, si lo tiene me dice un amén. Por ahí del versículo debe estar como por el 20 y algo.
22, dice la palabra: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre ¿qué? ¿Qué, hermanos? Que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego se olvida cómo era. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué quiere decir? Que yo voy y me paro frente al espejo y después me olvido cómo era. Dice un versículo anterior, el 22, leí el 23, ¿verdad, hermanos? Perdón, el 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Porque entonces, ¿qué pasa, hermanos? Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Se da cuenta que yo no sé si usted entiende la magnitud de ese concepto? Me engaño a mí mismo. Me estoy engañando a mí mismo. Si solamente oigo, pero no hago. Entonces, cuando yo soy hacedor, es lo que le digo, es cuando esta palabra toma un poder sobrenatural en mi vida. Y entonces la palabra, como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y dice que todo lo que fue hecho fue por el verbo, fue por la palabra, hablándonos del Señor Jesucristo. La palabra de Dios, dice en el versículos más adelante, se hizo carne. Pero yo debo de entender este concepto, hermanos. Y entonces, ¿por qué tan importante conocer la Escritura, hermanos? Le decía ayer en la noche compartí con algunos hermanos, los movimientos que vienen son difíciles, vienen tiempos difíciles para la iglesia. Yo no sé si yo lo veré, pero es importante, hermanos, que nosotros, ahorita vamos a ver lo que dice ahí, segunda de Timoteo. Bueno, vamos a leerlo de una vez, hermanos. Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1. Y entonces es cuando uno va entendiendo, hermanos, por qué la palabra está escrita y por qué la palabra dice lo que dice. ¿Lo tiene? Dice así la palabra: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Pablo le está dando esta recomendación a Timoteo y el día de hoy nos la da a nosotros, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El Señor nos dice en esta hora: predica la palabra, instes quiere decir que seas insistente, Yo no sé, yo he conocido hermanos, yo no sé si usted ha conocido un hermano que en cuanto hay algún momento empieza a hablar de la palabra. Vamos a comer y en cuanto se le abre el espacio, él empieza a hablar de la palabra. Vamos a hacer algún deporte y en cuanto él empieza, y hay hermanos que hasta les molesta. Hermano, es que este no es lugar para predicar la palabra. Haz estudios en tu casa. Hermano, es que este no es el momento. Pero por eso el apóstol Pablo dice: insta en tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Este es un tiempo. Fuera de tiempo, hermano Ariel, es que estamos en el trabajo. Tú insta, tú predica. Hermano Ariel, estamos viendo la televisión. Tú insta, tú predica. Hermano Ariel, estamos ensayando. Tú predica, tú habla la palabra. ¿Por qué, hermanos? Imagínense las generaciones que vienen. Yo me imagino a todos estos jóvenes, niños, adolescentes, porque eso les van a enseñar. Quiero que lo sepan, no es un invento mío. ¿Usted sabía que Jesucristo era homosexual? ¿Que el apóstol Juan era su amante? ¿Y que todos los discípulos lo sabían? ¿Usted lo sabía? Pues hay Biblias que lo dicen. Y Biblias Reina Valera. No me lo estoy inventando. ¿Usted sabía que el apóstol Pablo era homosexual? Por eso todos sus seguidores y todos sus ayudantes eran hombres.
¿Cuándo vio usted que lo acompañara alguna mujer? Va Lucas, por eso iba Marcos, por eso iba Bernabé. Esas son las blasfemias que a las futuras generaciones les van a enseñar. Y ya está, hermano, ya está ahí. Alguien dirá, hermano Ariel, usted exagera. No, eso está ahí. Por eso el Señor dice, insta en tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra, predica la palabra. Y predicar la palabra no solamente es llevarla al que no la conoce. Predicar la palabra es dársela a mis hijos, dárselos a aquellos que están bajo mi cuidado, bajo mi tutela. Es decirle a mi esposa, es decirle a mi esposo. Eso es predicar la palabra, hermanos. Y luego dice la Escritura, redarguye. ¿Qué es redarguir? Por ejemplo, si alguien me dice, se puede fumar, porque la Biblia no menciona que no fumes. Bueno, cuando la palabra me dice que yo redarguya, quiere decir que ese argumento que la persona que me dice que se puede fumar, yo tengo que, con sus argumentos, voltearle la moneda y demostrarle que está equivocado. Hacer ver que sus argumentos están fuera de lugar. Como lo que estamos hablando. Oye, Jesucristo era homosexual. Pues yo tengo la obligación de redarguir a esas personas que lo creen, a esas personas que lo dicen, y demostrar que están en un error. Que eso es una blasfemia, hermanos. Reprende. Esto a nadie nos gusta, pero reprende. Con todos estos movimientos que se dan en las redes sociales, es un polvorín, hermanos. Luego somos bien inocentes muchos en las redes sociales, ¿a poco no? Publicamos y después nos enojamos porque todo el mundo sabe y todo el mundo se dio cuenta. Y de pronto salgo del closet y todo el mundo me felicita. Pues a ese que felicita tú tienes la obligación, yo tengo la obligación de reprender. ¿Cómo? ¿Por qué lo apoyas? Tú eres un hijo de Dios. Es como si yo felicitara a alguien porque hoy llegó después de engañar a su esposa, de adulterar. Es como si yo felicitara al que cometió un homicidio. Felicidades por esa persona que asesinaste. Es lo mismo, pecado es pecado, hermanos. No hay diferencia, no hay pecado chico, no hay pecado grande. Todo es pecado. Pero nos dice reprende, exhorta. Pero fíjense qué importante, exhorta con toda ¿qué? Paciencia, paciencia. Perdón, hermano Manuel, lo voy a tomar de ejemplo. Hermano Manuel, llegue más temprano, hermano. 2 meses después, hermano Manuel, llegue más temprano, hermano. Con toda paciencia, exhorta, exhorta, exhorta. Perdón, hermano, no que mi hermano no llegue temprano, él llega a buena hora. Es un ejemplo. Y así, hermano Ariel, respeta los tiempos. 2 años después, hermano Ariel, respete sus tiempos. Pero tenemos que exhortar con toda paciencia. Y lo más importante, y doctrina. ¿Conocemos la doctrina? ¿Cómo puedo conocer la doctrina? A través de la Escritura. Pero si no la leo, si soy oidor, si nada más vengo aquí el domingo, el jueves, escucho, me voy a mi casa, dejo mi Biblia, la pongo en el librero, o como muchos, ¿no? A ver, espérame, ¿cuál salmo cantaron hoy? El 121, alzaré mis ojos, a ver, espérame, aquí está. Y a poco no muchos, compramos hasta nuestra basecita, ¿no? Para que el Señor cuide mi casa, para que el Señor... Eso no funciona, hermanos. En mi negocio, para que me prospere. No, hermanos, eso no funciona. No, la Biblia no es un amuleto. La Biblia no tiene un poder místico. La Biblia tiene un poder sobrenatural en el Hijo de Dios que la lee y que la vive. Es ahí cuando la Biblia, es cuando la palabra de Dios se inspira. Usted analícelo, segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Y es útil para enseñar. ¿Cómo nos puede enseñar si no la leo? ¿Abierta?
No, para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir, para corregir, para instruir, para corregir en justicia, para instruir en justicia. ¿Con qué fin, hermanos? El siguiente, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea que perfecto. Ahí es donde donde obra la palabra, hermanos. Por eso yo les decía, es un libro, sí, pero cuando yo lo leo, cuando yo lo medito, cuando yo lo guardo en mi corazón, cuando yo digo, Señor, ayúdame a cumplir tu palabra, este versículo se convierte en una realidad en mi vida. Y entonces Dios me empieza a perfeccionar para que yo pueda estar preparado para toda buena obra. Hermano Ariel, acompáñenos a sacar un endemoniado. No, pues si nunca estoy metido en la palabra, ¿cuándo? Hermano Ariel, vamos a orar por un enfermo. No, pero pues sí. ¿Cuándo? Cuando yo me meto en la palabra, hermanos, es cuando entonces el Señor me empieza a preparar para toda buena obra. Y entonces con autoridad, porque no es un secreto, los hijos luego son un problema, pero entonces con toda autoridad en la palabra yo le puedo decir a mi niño, a ver, échame el celular, ¿qué estás viendo? No, hermano, es que eso es su privacidad. Privacidad, hermano, cuando usted venga aquí a pedir que su hijo está totalmente perdido, que su hijo o su hija salieron con que ahora son hombres o son mujeres. Privacidad cuando su hija desaparezca, cuando su hija está embarazada, cuando su hijo embarazó a embarazos no deseados. Hermano Ariel exagera. No, hermanos. Anoche decíamos, se abre un abanico de posibilidades que ni cuenta nos damos. Y todos, hermanos, todos, nadie estamos exentos. Nadie. Yo siempre lo he dicho, usted ama a su hijo, qué bueno, confía en él, qué bien, pero revísele su teléfono. A ver, hijo, tu computadora, ¿qué ves? ¿Quiénes son tus amigos? Papá, mamá, pues usted lo ama, instrúyalo, como dice la Escritura. Yo sé que los tiempos han cambiado y que ahora los niños, los adolescentes, los jóvenes tienen unas libertades que el mundo se las ha otorgado o que el mundo cree que se las ha otorgado. Y lo que viene, hermanos, porque pronto, si no es que ya, los niños les van a empezar a decir, imagínense su hijo o una de estas pequeñas o mi sobrina o Ale, que les digan, niñas, ustedes pueden ser niños, sus papás les han echado mentiras, ustedes pueden ser lo que quieran. Y a los niños, hijo, tú puedes venir en falda a la escuela. Eso de que traigas pantalones, eso no le hagas caso a tus papás. Y como los niños, los rebeldes, los adolescentes, todos se creen todo lo malo, pues lo empiezan a hacer, hermanos. Estoy inventando, ¿no? Alguien vio las noticias que, si no me equivoco, en Holanda, creo, y hay un personaje que está peleando por ser perro. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Vamos a llegar a esos niveles, hermanos. Vamos a llegar a esos niveles de perdición, de corrupción humana, en el cual si yo quiero ser hoy un animal, la sociedad me tiene que respetar y me tiene que permitir que yo sea un animal. ¿Se da cuenta? Lo depravado que es el hombre, lo perdido que es la humanidad. La única forma, hermanos, que uno puede contrarrestar esto es a través del conocimiento de la Escritura. No hay más, hermanos. No hay más. No hay otro camino, hermanos. Y decíamos ahí, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. ¿Lo tiene, hermano? Dice así, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las ¿qué? A las fábulas. O sea que hay dos fuentes, hermanos: la sana doctrina y las fábulas.
Volvemos, la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Nos llevaríamos años a hablar de la sana doctrina, pero es necesario, hermanos. Tengo que entender qué es el bautizo, qué es el pecado, qué es la salvación, hermanos, qué es la santidad. Conceptos básicos, pero elementales, fundamentales en la vida de un cristiano. Cuando yo empiezo a conocer y a creer en esto, hermanos, y lo afirmo en mi corazón, entonces aunque alguien llegue y me diga, tómate una cervecita, hombre, una no es ninguna, mira, el Señor tomó vino. Yo estoy fundamentado en la roca, en la sana doctrina, y sé que eso es pecado, hermanos. Sé que eso no procede. Cuando yo no estoy fundamentado, ¿qué hago? O me tomo la cerveza, o voy a correr voy a decir, oye, hermano, ¿es verdad que me puedo tomar una? Eso denota que yo desconozco la Escritura. O el que todavía piensa, bueno, pues un arbolito, hombre, pues ¿qué tiene de malo? Ya vienen las fiestas. Con este tema de pandemia, pues que nos alegre la vida. ¿Por qué? Porque no tengo el conocimiento, hermanos. Pero dice ¿y qué dice el versículo 5? Pero tú sé qué, sobrio en todo. ¿Qué es estar sobrio, hermanos? Estar despierto, estar en mis sentidos. Alguien que está alcoholizado no está sobrio. Alguien que está bajo el efecto de alguna droga no está sobrio. Entonces la palabra me dice, tú no estés contaminado, tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Soporta las aflicciones. ¿Cuáles son las aflicciones, hermanos? Parece que los cristianos ya muchas veces no sufrimos, ¿no? Yo me he dado cuenta de algo, que cuando hablamos del pecado, entonces sí hay aflicciones. Si usted predica el evangelio, pero no habla la verdad, no habla del pecado, no habla de la santidad, no hay aflicción, hermanos. No hay aflicción. Si usted en su trabajo dice, sí, yo soy cristiano, pero usted nunca habla o vive en una santidad, no va a tener aflicción. Pero si usted en su trabajo dice que es cristiano, y ahora que se acerca, por ejemplo, las fiestas de fin de año, y usted se niega, viene la aflicción. ¿Por qué no vas con nosotros? No, pues es que eso no le agrada a Dios, y uno empieza, mira, la Escritura dice esto, entonces uno ya no es grato, hermanos. Pero si uno no habla, si uno no comparte lo que es la verdad, entonces no hay aflicción. Por eso, lo que hemos dicho N cantidad de veces, hay mucha gente que se dice ser cristiana y todo el mundo lo acepta, todo el mundo lo aplaude. ¿Por qué? Porque no se habla la verdad, hermanos. Amén, hermanos. Y quiero invitar a que vayamos a un texto más, hermanos, que está en Colosenses. Cuando lo tenga me dice un amén, hermanos. Colosenses 3, hermanos, perdón, Colosenses 3. Amén, hermanos. Capítulo 3. Del versículo 16, hermanos. ¿Lo tenemos? Dice lo que dice la palabra, hermanos. Dice, la palabra de Cristo more, ¿qué, hermanos?
¿De qué manera? En abundancia. ¿Sí entendemos lo que es abundante? Mucho, demasiado. Entonces dice, la palabra de Cristo more. ¿Qué es morar, hermanos? Por ejemplo, a lo mejor la palabra morada ya no la usamos mucho, ¿no? Pero alguien dice, inclusive hay un canto que habla de mi morada, ¿no? ¿Dónde es mi morada? Donde yo vivo, donde yo habito. Un lenguaje actual es mi casa, que es la casa de todos ustedes. Esa es mi morada. ¿Se acuerda cuando Jesús no tenía físicamente una morada? Cuando aquel hombre le dijo, yo quiero seguirte, ¿qué le dijo Jesús? Bueno, las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿no? No tenía una morada como tal. Pero nosotros todos tenemos un lugar. Alguien puede decir, bueno, pues no es mi casa, a lo mejor la rento o a lo mejor la estoy pagando, pero ahí mora usted, ahí habita, ahí vive. Usted ahorita va y ahí tiene su ropa, tiene todo porque usted ahí mora. Por ejemplo, si usted se fuera ahorita de vacaciones, llega a un hotel, mi pregunta es, ¿usted mora en el hotel? No, usted va de paso. A lo mejor usted llega si se va a estar una semana, 3 días, va con la ropa, los accesorios necesarios para estar 3 días. Pero cuando usted regrese a su casa, ahí tiene su guardarropa, tiene todo lo que usted necesita. ¿Por qué? Porque ahí mora, porque ahí habita. Entonces, la palabra que nos dice, la palabra de Cristo habite, ¿dónde? En nosotros. ¿Y de qué manera? Abundantemente. La palabra del Señor debe habitar de una manera abundante en nosotros. De esa manera. Y luego dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. ¿Se da cuenta la correlación con lo que leímos en 2 de Timoteo? Insta, predica la palabra, insta en tiempo y fuera de tiempo. Pero para eso necesito, ¿qué, hermanos? Que la palabra more en mí, que la palabra de una manera abundante esté en mi vida, en mi persona. Y entonces yo puedo enseñar y exhortar con ustedes, unos a otros. No dice, fíjese, hermano, qué importante, no dice, el hermano Alejandro esté lleno de la palabra y los enseñe y los exhorte unos a otros. Los predicadores deben de tener en abundancia la palabra para que los enseñen y los exhorten unos a otros. No, todos, hermanos. Hermano Ariel, es que yo no soy predicador, no importa. La palabra debe de abundar en usted. La palabra debe de abundar en cada uno de nosotros. Para que podamos enseñarnos y exhortarnos unos a otros. ¿De qué manera? Con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y luego dice el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, pero tenemos que estar llenos de la palabra. Debemos de tener este conocimiento de la Escritura, hermanos. Vienen tiempos difíciles, hermanos. Yo sé que muchas veces se dice, yo comencé a asistir a la iglesia, a una iglesia por ahí del año del 86, me parece, no, 86 más o menos. Y desde aquel entonces, hermanos, yo me acuerdo que decían que el Señor ya viene, pero yo creo lo que dice su palabra. Yo creo que el Señor no retarda sus promesas, aunque muchos han de pensar que sí, pero yo creo que no. Y que Cristo viene, claro que Cristo viene, hermanos.
¿Que van a venir tiempos difíciles? Van a venir, hermanos. Van a venir tiempos muy, muy complicados, muy difíciles. Y es importante, hermanos, que usted, que yo, estemos preparados, hermanos. Que usted y yo tomemos nuestra responsabilidad. Porque sucede, hermanos, que creemos que todo lo que se dice a veces, pues nada más se dice, y muchos de nosotros venimos y caemos en la religiosidad. Pensamos que con venir un domingo cumplimos y estamos bien, hermanos. Pero es importante que tengamos un compromiso con el Señor. Es importante que tengamos esa relación personal con Dios, hermanos. Porque así como dice la Escritura que vendrán días en que no se va a soportar la sana doctrina, hermanos. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y por eso cuando hablamos de la verdad, cuando hablamos una sana doctrina, cuando hablamos de santidad, cuando hablamos del pecado, cuando hablamos de permanecer en el Señor, a muchos no les gusta. Por eso cuando se habla de las tradiciones, a muchos no les agrada. ¿Por qué? Porque no soportan la sana doctrina. Pero sí hay una comezón de oír y entonces nos vamos a las fábulas. ¿Qué es una fábula, hermano? Usted sabe, luego en la televisión salen fábulas, siempre son de animalitos, si las ha visto, ¿no? Bueno, pues una fábula, hermanos, yo aquí tengo un concepto. Una fábula es un mito, son mitos, hermanos. Y es un conjunto de pensamientos elaborados, de relatos ficticios o presuntos verídicos que pretenden una lección, una enseñanza. Entonces esas fábulas las toman y ahora las llevan a las congregaciones. Y ahí se entretienen muchos consiervos de nosotros y están ahí escuchando pues fábulas, no una sana doctrina. Pero es una responsabilidad de nosotros conocer la palabra, hermanos. Estaba buscando un texto y se lo quiero compartir. Porque dentro de esto, hermanos, que pasa, nosotros tenemos un papel bien importante. Ayer, si no recuerdo, mi hermano Manuel nos hablaba de una persecución, que sí hay países donde ya están persiguiendo sobre todo a los líderes cristianos, pero fíjese la responsabilidad que tenemos nosotros, hermanos. Mateo 5:13. Terminamos a las 11:30, ¿verdad, hermano Ale? Porque no me quiero ir de paso. Sí, ¿verdad? 11:30. Ok, entonces, ok, hermanos. ¿Lo tiene 5:13? Mateo 5:13. Dice así, hermanos. Amén. Vosotros, ¿qué somos, hermanos? La sal de la tierra. Me acuerdo mucho de este pasaje porque uno de nuestros hermanos que ahora duerme con el Señor hizo una predicación de varios momentos, dio como un estudio de la sal y la explicaba, y ahora entiendo, hermanos, fíjese, ¿somos qué? La sal de la tierra. ¿Cuál es la función de la sal? Darle un sazón, darle un sabor a la comida, ¿no? Inclusive con la sal antiguamente, ¿qué se hacía con los alimentos? Se preparaban para que no se echaran a perder, ¿sí? O sea que la sal tiene una función. Y luego dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Yo sé que hay hermanos que no les gusta el aguacate, a mí sí, con todo perdón. Aquellos que nos gusta el aguacate, imagínense en este momento un bolillito así doradito con un aguacate, hermanos. Le pregunto, ¿cómo estará más rico? ¿Si le ponemos sal o así? Con sal. ¿Por qué? Porque da el sazón, da el sabor. ¿Sí? El alimento que a usted le guste,
Y la pregunta es, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Cómo que se desvaneciere? Fíjese bien, nosotros somos la sal de la tierra. Tenemos la obligación de sazonar, de salar, de dar sabor, hermanos. Esa es nuestra obligación. Tenemos la obligación de levantar la mano y decir, eso es pecado. Tenemos la obligación de decirle a los que nos rodean, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros niños, hijo, ese no es el camino, eso es pecado. Tenemos la obligación. Y luego por eso el Señor pregunta, si se desvaneciere, ¿qué es desvanecerse, hermanos? ¿Alguien? Pues no está, no existe, no hay sal. Entonces dice, ¿con qué será salada? ¿Quién va a levantar la mano? ¿Quién va a decir alto? Eso es pecado. Pero lo peor es esto, hermanos, no sirve más para nada, sino para ser ¿qué? Echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué es ser hollado, hermanos? Ser pisoteado, ser humillado, es ser menospreciado. ¿Quién? Nosotros, hermanos. Si nosotros no cumplimos el propósito de Dios, esto es lo que nos espera. Si nosotros no alzamos la voz, si nosotros no oramos, si nosotros no ponemos un alto, imagínense el día de mañana. Hermano Ale, fíjese que la próxima reunión voy a venir con mi novio, hermano. Le quiero avisar y se va a sentar aquí, hermano. No estamos lejos. ¿Y sabe por qué pasa en otros países ya pasa? Porque los cristianos decimos, bueno, pues no nos metemos. Pues. Muchos tenemos esa idea, que lo que pasa no nos va a alcanzar. Pero nosotros tenemos la obligación de alzar la voz y decir, eso es pecado. Y entonces, ¿sabe qué va a pasar? Como las leyes me protegen, mi hermano Alejandro no va a poder decir nada. Porque si mi hermano me dice, oye, hermano Ariel, pero pues es que eso es pecado. Sí, hermano, lo voy a acusar porque me está discriminando. Y adivine qué, cárcel para mi hermano. Hermano Ariel, ¿exageras? No, no exagero. Hermano Ale, es mi esposa. Ahora la hermana Silvia. Hermano Ale, el próximo domingo le quiero decir que voy a ir con mi novia. Y se va a sentar ahí. Yo voy a ministrar en la alabanza. ¿Y sabe qué? Y quiero que nos case. El hermano no se va a poder negar. Esos son los efectos que podemos nosotros vivir como cristianos si no somos la sal de la tierra, hermanos. Si no conocemos la Escritura y alzamos la voz con la Escritura. Y estoy a lo mejor poniendo un ejemplo muy extremoso, pero vámonos a algo más real. Imagínese que llega su hija adolescente. Papá, mamá, les quiero dar una noticia. Sí, hija, ¿cuál es? Me voy a vivir con mi amiga porque la amo. ¿Exagero? No, hermanos, es una realidad. ¿Por qué? Porque nunca, hermanos, nunca tomamos la Biblia y nunca le decimos a nuestro hijo, a nuestra hija, mira, la Escritura enseña esto. La Biblia dice esto. Porque nunca, hermanos, porque yo siempre dije que mi hijo, que mi hija eran lo mejor y nunca me atreví a ver qué había en su celular. ¿Cómo, hermano? Eso es privado. Porque nunca, jamás dejé abierto el cuarto de mis hijos para ver qué estaban viendo en la computadora. Es una realidad, hermanos. Estamos muy cerca. ¿Y entonces qué va a pasar? Usted no le va a poder decir que no a su hijo, a su hija. Y entonces va a ser hollada por los hombres. Tenemos que ser la sal de la tierra, hermanos. Hace algunos meses llegó ahorita me acordaba,
y mi esposa no me dejará mentir. Llegó la hija de una de las vecinas, llega la mamá y llega con su niña, pero ella no es niña, ahora es niño. Y mi esposa le dice, pues no, tú eres niña. Es un momento incómodo, pero es una verdad. Y mi esposa le dice, tú eres niña, aunque te cortes el pelo, aunque tú eres niña. Y esa es nuestra responsabilidad, hermanos. No atacar a la persona, no ir en contra de la persona, porque Dios ama a todos. Eso es lo que Dios quiere, que todos los hombres seamos salvos, que nadie se pierda, que todos vengamos al conocimiento de la verdad y que pueda haber un arrepentimiento. Es lo que Dios ama y lo que Dios desea. Pero sí tenemos la responsabilidad de salar, hermanos, de decir, esto es pecado, esto es una mentira, esto no es verdad. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Vuelvo a lo mismo, conociendo la Escritura. No hay más, hermanos, que conociendo la palabra del Señor. Amén, hermanos. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos.